El otro tema del que necesitamos trabajar hoy corresponde con las variables conjugadas. Las variables conjugadas en mecánica cuántica se definen como variables que están relacionadas por medio de una transformada de Fourier entre las mismas. Para ello tenemos que definir una función auxiliar que nos permita hacer esta transformada de Fourier entre las variables. Entonces, en este caso, nosotros tenemos esta definición. Vamos a suponer que tenemos dos variables, una variable x y una variable psi. Y esas dos variables vamos a suponer que están conjugadas. Se dice que estas dos variables son conjugadas si existen unas ciertas funciones, una función psi definida en x y una función psi mayúscula definida en psi, tales que la psi definida en psi es la transformada de Fourier de psi definida en x. Esa es la definición de variables conjugadas, es decir, las variables conjugadas están relacionadas por medio de una transformada de Fourier. Veamos esto en términos gráficos. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo definido, por ejemplo, aquí en la variable x, yo tengo definido algo así. O sea, yo, por ejemplo, tengo definida una función de esta forma, una función rectángulo, que tiene 0 en este valor y tiene un valor de menos de 0 acá. Va a suponer que esto tiene, que esto aquí es a medios, esto de aquí es menos a medios, y que el ancho total de esta es de a. Si yo tengo definida esta función, es decir, esta función que está aquí sería chi. Bueno, cometí un pequeño detalle, ¿no? Debía haber respetado los colores. Vamos a corregirlo de los colores para que se entienda mejor. A ver, aquí estamos corrigiendo el color. Listo, perfecto. Ahí está corregido el color. Si yo le saco transformada de Fourier a esta función, entonces aquí vamos a sacarle una transformada de Fourier, es decir, voy a pasar del espacio de x al espacio de chi. Cuando yo paso al espacio de chi, observo lo siguiente. Ahora ya acá tengo es a chi. Así. Y en este espacio de chi voy a tener graficada a la variable que me interesa, que sería esta. Entonces, la transformada de Fourier de un rectángulo es una función sinc. Es decir, que aquí obtendría algo así. Donde este punto de aquí cae en 2 sobre a. Esto quedaría aquí en menos 2 sobre a. ¿Qué sucede con esto y que es muy importante tener en cuenta? En este tipo de función, casi el 80%, un poquito menos, 70 y algo por ciento, 60 y algo por ciento de la energía de la onda queda en esta parte de acá. Es decir, que razonablemente yo podría decir que la mayor cantidad de información o de la mayor cantidad de energía está contenida en esta parte. Si yo multiplico esto, o sea, si yo tomo esto como el ancho en el dominio de las chi y lo multiplico, que sería, miren que esto es 1 sobre a, y lo multiplico por el ancho en el dominio de las x, miren que me daría a por el ancho de acá da 1 sobre a, y esto me daría 1. Es decir, que si yo llego aquí y hago que el ancho en el dominio de x sea más pequeño, eso va a hacer que en el dominio de psi se me vuelva grande. Si yo hago que en el dominio de psi este valor de 2 sobre a sea pequeño, es decir, voy a hacer que esto aquí sea lo más angosto, acá en el dominio de x se va a hacer ancho. Eso es a lo que hace referencia cuando uno dice que tenemos variables conjugadas. La variable, una función en una variable hace que cuando veo en el espacio conjugado, si yo disminuyo en el espacio conjugado aumenta. Si yo lo aumento en el espacio directo, en el espacio conjugado disminuye. De tal forma que que el producto de los dos anchos se mantiene como una constante. Y esa relación entre las variables conjugadas define una relación de incertidumbre. No es posible, es completamente imposible que yo logre tener un ancho pequeño tanto en la variable como en su conjugada. Es imposible, por la misma relación que acaban de observar ustedes acá.